Imagina por un momento ser el primogénito de un hombre elegido por Dios. Wie wäre es, weniger Zeit mit dem Einkauf zu verbringen und dafür mehr Zeit für deine Lieblingspodcasts zu haben? Mit dem Rewe Abholservice geht das. Bestell deinen Einkauf einfach online und hol ihn bequem und fertig gepackt im Markt ab. Natürlich ohne Mindestbestellwert. So bleibt dir mehr Zeit für die nächste Podcast-Folge oder deine Lieblingstracks. Jetzt ausprobieren auf rewe.de/shop oder in der Rewe-App. Dein Rewe Abholservice. Online bestellen, im Markt abholen. Y aún así ser abandonado en medio de un desierto árido y desolado, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Esta es la historia de Ismael, el hijo de Abraham, quien en un abrir y cerrar de ojos vio cómo su vida cambiaba de forma drástica e inesperada. ¿Cómo reaccionarías tú si, de repente, todo lo que conocías y amabas fuera arrebatado de ti con tal crueldad? ¿Qué harías si te encontraras solo en un lugar donde la muerte parecía ser la única certeza? Esta historia, cargada de giros asombrosos, traiciones desgarradoras y milagros asombrosos, te revelará cómo Ismael, un joven aparentemente destinado al olvido, transformó el sufrimiento en fuerza, y el desierto implacable se convirtió en su hogar. Lo que parecía ser el fin de su existencia, se transformó en un nuevo comienzo, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo y de demostrar que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede ofrecer segundas oportunidades. En este video, descubrirás cómo un joven, que se encontraba solo y desamparado, pudo encontrar la manera de cambiar su destino y convertirse en un símbolo de resiliencia y superación. Así que, si estás listo para conocer esta increíble historia de transformación, no te despegues de este video, porque lo que aprenderás aquí te sorprenderá. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta para que no te pierdas ninguna de las próximas historias inspiradoras que tenemos preparadas para ti. Prepárate para ser testigo de una aventura llena de dolor, resistencia y, sobre todo, esperanza. Una lección que, aunque vivida hace miles de años, sigue enseñándonos poderosas lecciones sobre la fe, la superación y la capacidad de nunca rendirse, sin importar lo adverso que parezca el camino. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana y misteriosa, vivía un hombre llamado Abraham. No era un hombre cualquiera, sino uno profundamente fiel a su Dios, un hombre cuya vida estaba marcada por la confianza en las promesas divinas. Desde muy joven, Abraham creyó firmemente en lo que Dios le había prometido, que sería el padre de una gran nación. A pesar de las dificultades, de los años que pasaban y de las dudas que surgían, Abraham nunca perdió la fe. Pero con el paso del tiempo, el sueño de convertirse en padre parecía alejarse cada vez más. El implacable avance de los años, las cicatrices de la vida y la edad avanzada de Abraham y su esposa Sara hicieron que la promesa de un hijo se viera como algo lejano, casi inalcanzable. Las noches en vela y las preguntas sin respuestas se hicieron cada vez más constantes en el corazón de Sara, quien veía como el paso del tiempo, tan cruel como siempre, les robaba la posibilidad de ver ese milagro en sus vidas. A pesar de las circunstancias, Abraham nunca dejó de esperar. Él sabía que las promesas de Dios no se olvidan, que las bendiciones divinas no se retrasan sin razón, aunque la esperanza pareciera estar desvaneciéndose a su alrededor. Lo que Abraham no sabía era que su fe sería puesta a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Una historia de fe inquebrantable, pero también de desafíos, de momentos de desesperación y, sobre todo, de milagros que cambiarían el curso de toda la humanidad. Avanzados en edad, tanto Abraham como su esposa Sara, su compañera de tantas travesías y desafíos, sentían cada vez más el peso de los años sobre sus cuerpos y corazones. La esperanza de poder sostener a un hijo en sus brazos parecía alejarse, convirtiéndose en un sueño cada vez más remoto. Las noches que antes se llenaban de conversaciones sobre un futuro lleno de promesas y expectativas, ahora se transformaban en momentos de silencio profundo y doloroso. El cansancio de la espera se hacía palpable en el aire, y ambos se encontraban atrapados en la incertidumbre. En lo más profundo de sus corazones, ambos se preguntaban si el tiempo les había robado la oportunidad de ver la promesa de Dios hecha realidad. Una noche, mientras observaba las estrellas que brillaban en el cielo, Abraham escuchó nuevamente la voz de Dios. Era una voz suave, que parecía fluir con el viento, como un susurro de aliento divino. La promesa se reafirmó: él sería el padre de una descendencia tan numerosa como las estrellas que adornaban el firmamento. Aunque Abraham no entendiera todos los caminos que la vida le tenía reservados, se mantuvo firme en su fe. A pesar de la certeza de la promesa, la incertidumbre sobre cuándo esa promesa se cumpliría seguía atormentándolo. Los días pasaban, y las preguntas sobre el futuro se acumulaban. Sara, por su parte, no podía ocultar más su angustia. Cada mirada compartida entre los dos reflejaba la pena de una espera interminable. Mientras que Abraham parecía mantenerse fuerte, Sara sentía como el peso de la promesa no cumplida la oprimía cada vez más. Cada día que pasaba era una carga,
y a medida que nuevas arrugas comenzaban a marcar su rostro, una nueva preocupación florecía en su corazón. Aunque Abraham nunca perdía la esperanza, el tiempo comenzaba a jugar en su contra, y la presión aumentaba. Las noches en silencio se convirtieron en momentos de profunda reflexión para Sara, quien comenzó a considerar la posibilidad de una solución desesperada. Una mañana, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las telas de la tienda, iluminando su rostro cansado, Sara se acercó a Abraham con una idea que rondaba su mente. Era una idea que nacía de su dolor y de la creciente sensación de desesperación, pero también de la necesidad urgente de encontrar una salida a una espera que parecía interminable. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. En ese momento, una chispa de decisión iluminó su ser. Quizá debía tomar las riendas de la situación y actuar, aunque su plan fuera arriesgado. Abraham, cuyos ojos ya habían sido testigos de tantas experiencias a lo largo de los años, ahora reflejaban una luz inquieta, un brillo de incertidumbre que nunca antes había mostrado. Sara, con una mirada cargada de una tristeza profunda, se acercó a él. Su voz, aunque firme, estaba impregnada con una melancolía contenida. «Abraham», comenzó ella, «el Señor me ha impedido tener hijos. Por favor, toma a mi sierva Agar. Tal vez a través de ella pueda construir una familia». Estas palabras, aparentemente simples y directas, escondían una tormenta interna de emociones complejas. Sara sabía que lo que estaba proponiendo no era algo común y aceptado por las costumbres de su tiempo, pero la angustia de la espera y el ardiente deseo de ver cumplida la promesa divina que tanto anhelaban la impulsaban a tomar esta decisión. Abraham, después de un momento de duda, aceptó el pedido de su esposa, consciente de que esa decisión era mucho más profunda de lo que parecía a simple vista. Era una acción que llevaba consigo una carga de significados y consecuencias que podrían transformar para siempre sus vidas. A pesar de la incertidumbre, Abraham se encontraba atrapado entre la fe en la promesa de Dios y la desesperación por no ver la bendición llegar. Así, aceptó lo que parecía ser la única solución viable, aunque sabía que esa elección marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de complicaciones y cambios. Agar, la joven sierva egipcia que había vivido siempre a la sombra de los deseos de sus amos, fue llamada a cumplir con un nuevo destino que jamás imaginó. Sin voz en la decisión que cambiaría su vida para siempre, se vio de repente en el centro de una trama mucho mayor que ella misma. Lo que parecía una solución temporal, una forma de cumplir con la promesa de un heredero, en realidad estaba sembrando las semillas de un futuro repleto de tensiones, desafíos y conflictos. Agar, que hasta ese momento había sido simplemente una sierva, se encontraba ahora llevando en su vientre al futuro hijo de Abraham, el patriarca que recibiría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Cada pequeño movimiento en su cuerpo, cada síntoma de su embarazo, parecía resonar en su alma con el eco de un cambio irreversible, uno que traería consigo no solo nuevos comienzos, sino también innumerables pruebas. El silencio dentro de la tienda de Agar era denso, cargado de una tensión palpable que envolvía la situación. La joven sierva sentía que su vida había dado un giro inesperado y que, a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. Aunque en un principio la noticia de su embarazo pudo haber parecido una bendición, pronto se daría cuenta de que su destino se había entrelazado con el de los dos patriarcas, Abraham y Sara, de una forma que solo el tiempo podría revelar en toda su complejidad. Lo que antes era simplemente el papel de una sierva, ahora se transformaba en algo mucho más profundo, una conexión directa con el destino de toda una nación. Con el paso de los meses, el embarazo de Agar comenzó a hacerse cada vez más evidente, y con él, algo nuevo y desconcertante comenzó a germinar en su corazón. Agar, que siempre había mantenido la cabeza baja en señal de respeto y obediencia, ahora sentía un orgullo creciente. Ella, la sierva, estaba dando al gran Abraham el hijo que Sara nunca pudo tener. La ironía de la situación no se le escapaba. La sierva, que había sido una sombra en la vida de sus amos, ahora llevaba en su vientre el futuro,
y eso le confería un poder sutil pero indiscutible. Cada vez que sentía la vida crecer dentro de ella, comprendía que había alcanzado una posición que jamás había imaginado, la madre del heredero de Abraham, la figura central de la promesa que Dios había hecho. No obstante, este cambio no pasó desapercibido para Sara. El comportamiento de la joven sirvienta, antes marcado por la humildad y la sumisión, comenzó a mostrar una ligera chispa de desafío, un atisbo de superioridad que Sara no podía ignorar. La tensión entre las dos mujeres crecía día a día, como una cuerda tensa que parecía a punto de romperse en cualquier momento. Lo que había comenzado como una solución temporal para el problema de la infertilidad de Sara ahora estaba creando una nueva herida en la relación entre ella y Abraham. Cada día que pasaba, la distancia emocional entre Sara y su esposo parecía aumentar, y la presión de la situación se hacía más difícil de soportar. La atmósfera dentro de la tienda de Abraham se volvía cada vez más insostenible. Sara, quien había tomado la decisión de ofrecer a Agar con la esperanza de resolver su problema, ahora se encontraba atormentada por sentimientos de celos, inseguridad y angustia, emociones que no podía controlar. Cada mirada de Agar, cada pequeño gesto de la joven que cargaba en su vientre al hijo de Abraham, era como una chispa que encendía el fuego de la frustración y la desesperación en el corazón de Sara. Lo que había comenzado como un sacrificio en nombre de la promesa se había transformado en una prueba emocional mucho más difícil de superar de lo que Sara había anticipado. Cada día, la carga de la espera y la sensación de despojo crecían en su pecho, y Sara se encontraba cada vez más dividida entre el amor por su esposo y la creciente rivalidad con la joven sirvienta que había tomado el lugar que ella misma deseaba. El orgullo silencioso que emanaba de Agar se convirtió en una lanza constante que atravesaba el alma de Sara, recordándole todo lo que nunca podría tener. El peso de esta realidad comenzó a transformarse en un amargo resentimiento que se instaló profundamente en su corazón. Lo que inicialmente había sido una solución para la falta de un heredero, ahora se convertía en un veneno que corría por las venas de Sara, intoxicando sus pensamientos y su paz interior. Cada vez que miraba a Agar, veía en ella un recordatorio constante de su propio fracaso, de su incapacidad para cumplir con la promesa que Dios le había hecho. A medida que pasaban los días, el resentimiento se intensificaba, y Sara comenzó a tratar a la joven sirvienta con una frialdad creciente, como si intentar de alguna manera reequilibrar la balanza que se había inclinado de manera tan cruel contra ella. Pero cada intento de reafirmar su posición dentro de la familia parecía solo alimentar la llama de su frustración, haciendo que su dolor fuera aún más evidente. Agar, la sierva que antes había sido invisible, ahora ocupaba un lugar en la familia que Sara jamás había imaginado que estaría fuera de su alcance. Con el vientre de Agar creciendo día a día, el resentimiento de Sara se intensificaba como una tormenta que se forma en el horizonte, oscureciendo aún más su corazón. Las noches que antes compartía con Abraham, llenas de conversaciones y planes, ahora se llenaban de un silencio denso, largo y profundo, cargado de palabras no dichas, de emociones reprimidas, que ni ella ni Abraham se atrevían a enfrentar. Abraham, aunque percibía claramente la tensión creciente entre su esposa y su sierva, se encontraba impotente para disipar las nubes oscuras que se cernían sobre su hogar. Sentía como si fuera incapaz de proteger a su familia de la tormenta emocional que había desatado su decisión. La distancia entre él y Sara se ampliaba, y la desesperación por ver cómo la paz en su hogar se desmoronaba lo atormentaba. Mientras tanto, Agar, percibiendo la hostilidad creciente a su alrededor, comenzó a considerar la idea de huir. Ya no podía soportar la tensión que se acumulaba en la tienda de Abraham, se había convertido en una carga insoportable. El frío trato de Sara, las palabras cortantes que de vez en cuando escapaban de sus labios y el ambiente opresivo que la rodeaba cada día más, la hacían sentir atrapada en una situación que no había elegido. Lo que había comenzado como una oportunidad, ahora se le presentaba como una prisión de resentimiento y angustia. Agar, que inicialmente había aceptado su papel en silencio, comenzaba a preguntarse si no sería mejor escapar, encontrar un lugar donde pudiera liberarse de la tensión y la desconfianza que la rodeaban. Lo que se formaba a su alrededor la dejaba completamente asfixiada. Cada día se convertía en una batalla silenciosa y cada noche en un pesadilla interminable que la atormentaba sin cesar. Desesperada, Agar llegó a la conclusión de que ya no podía soportar aquel tormento un minuto más. En una madrugada oscura y tranquila, cuando el campamento aún estaba sumido en la calma del desierto, Agar tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sin hacer ruido, recogió lo poco que poseía y dejó la tienda en la que había servido durante tantos años. El viento frío de la noche la envolvió mientras caminaba, llevando consigo únicamente la vida que crecía en su vientre y el dolor profundo que llevaba en su corazón. Agar se dirigió hacia el desierto, ese vasto e inquebrantable espacio que esperaba ofrecerle algo de paz, lejos de los ojos juiciosos y las tensiones que dominaban el campamento. Con cada paso, sentía que se alejaba de la tormenta emocional que había arrasado su vida,
pero lo que no sabía era que el desierto, con su silencio y vastedad, sería tan implacable como el entorno del que huía. La dureza del sol comenzaba a arder sobre su piel. Pronto, la falta de agua y comida transformó su huida en un acto desesperado, una carrera por la supervivencia que la estaba llevando al límite de sus fuerzas. Sus pies, ya lastimados, se hundían en la arena caliente, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El peso de su dolor emocional y físico se hacía cada vez más insoportable. Cada vez que respiraba, sentía el aire caliente del desierto quemar su garganta, mientras sus pensamientos se oscurecían por el agotamiento y la soledad. Pero Agar no podía dar marcha atrás. La huida era su única opción, aunque ahora enfrentaba una lucha aún más cruel: sobrevivir en el desierto. La vastedad del desierto parecía reflejar su alma herida, tan grande y desolada como su corazón, mientras caminaba hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar algo que la liberara de las cadenas invisibles que la habían atado a su destino. Pero la realidad del desierto, tan inhóspita como la situación que había dejado atrás, le recordó con cada paso que escapar no siempre es la respuesta más fácil, y que el futuro estaba lleno de incertidumbres mucho mayores que las que había conocido. Si estás disfrutando de esta historia y te está inspirando, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más contenido como este. Además, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Al final de este, dejaré 2 videos en los cards para que sigas explorando más historias increíbles. Sigue con nosotros y no te pierdas lo que viene. La gravidez de Agar se había convertido en un desafío cada vez más grande, y cada paso parecía ser más difícil que el anterior. Cuando pensaba que ya no podría seguir, detuvo su caminata junto a una fuente en medio del desierto. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El pozo de Sur se encontraba solitario, como el mismo desierto que la rodeaba. Exhausta, sin fuerzas, comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con la arena que cubría la tierra árida. La desesperación la envolvía, pero en medio de ese profundo silencio, una voz suave y celestial la llamó por su nombre. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar, sorprendida, levantó la mirada y se encontró con una figura radiante, un ser que emanaba una luz pura y deslumbrante. Era un ángel del Señor. Aunque sus palabras eran suaves y llenas de calma, llevaban consigo un peso profundo, uno que hizo que Agar sintiera que se encontraba en presencia de algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Temblando, la joven sierva comenzó a contar su historia. Había hablado del sufrimiento que había vivido, de la persecución de Sara, de la angustia que la había llevado a huir al desierto, buscando escapar de las tensiones y conflictos que se habían desbordado a su alrededor. El ángel, escuchando su lamento con atención, le habló con una ternura que contrastaba profundamente con la dureza de la vida que Agar había tenido que enfrentar. «Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos», le dijo. Aunque esas palabras parecían duras y difíciles de aceptar, venían acompañadas de una promesa grandiosa. El ángel, con una voz llena de autoridad y esperanza, continuó: «Multiplicaré tu descendencia, y será tan numerosa que no podrás contarla». Agar, en ese momento, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Las palabras del ángel ofrecían consuelo, pero también revelaban el propósito que tenía para ella en su futuro. Y luego, la revelación final llegó con una claridad que hizo que el corazón de Agar latiera con más fuerza. «El hijo que llevas en tu vientre se llamará Ismael», que significa «Dios oye»,
porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Agar, aún procesando todo lo que había experimentado, sintió como una nueva fuerza brotaba dentro de ella. Esa revelación le otorgó una renovada esperanza, una esperanza que había estado apagada por tanto sufrimiento. En medio del desierto, un nuevo propósito había nacido en su corazón. No estaba sola, y su dolor no había pasado desapercibido para Dios. El futuro de su hijo sería grande, y ella formaría parte de un plan divino mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Si Agar ya no estaba sola, fue porque Dios había visto su dolor y le había prometido un futuro para el hijo que llevaba en su vientre. Con el corazón más ligero y una misión clara en su alma, Agar decidió regresar a la tienda de Abraham y Sara. Sabía que los días que se avecinaban serían desafiantes, pero ahora tenía la certeza de que una promesa divina guiaba sus pasos. Con Ismael, el hijo de la promesa, creciendo en su vientre, Agar comenzó su viaje de vuelta bajo el sol abrasador del desierto, llevando consigo una nueva esperanza. Su regreso no solo marcaba el fin de su huida, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que Dios mismo había renovado su fe y la de su hijo. Con el tiempo, los años pasaron, y el campamento de Abraham se llenó nuevamente de una energía inesperada. La noticia que había parecido un imposible se cumplió de la manera más sorprendente. Finalmente, Sara, ya avanzada en edad, concibió un hijo. La noticia se esparció rápidamente como fuego en pasto seco. El asombro inicial que llenaba los corazones de todos se transformó en una alegría incontenible. Sara, que había esperado tanto, pudo finalmente abrazar la bendición prometida por Dios. El niño nació y fue llamado Isaac, un nombre que significaba risa, un testimonio vivo de que, incluso en su vejez, lo que parecía imposible podía suceder cuando Dios lo decidía. Sin embargo, mientras Sara sostenía al pequeño Isaac en sus brazos, su mente no podía evitar volver al primer hijo de Abraham, Ismael. Ahora ya un joven, Ismael seguía siendo una presencia poderosa en su vida, aunque su lugar en la familia era incierto. Con el nacimiento de Isaac, una nueva luz brillaba sobre la tienda de Abraham, pero esa luz también proyectaba sombras más largas y profundas, sombras que tocaban las relaciones dentro de la familia. Una de esas sombras recaía directamente sobre Ismael, quien, a pesar de ser el primer hijo de Abraham, parecía estar en un lugar distante en el corazón de Sara. Sara, observando a los dos niños juntos, comenzó a notar algo que la inquietaba. Había una expresión en los ojos de Ismael, algo en su mirada que no podía descifrar. Era una mezcla extraña de desprecio e indiferencia. Cada gesto suyo, cada mirada, parecía recordarles a todos que él había sido el primer hijo de Abraham, el hijo de la promesa anterior. La presencia de Isaac, aunque llena de bendición, parecía traer consigo la constante sombra de un pasado que aún no se había resuelto completamente. Sara no podía evitar sentir que había algo en Ismael que desafiaba el nuevo orden en la familia, como si la llegada de Isaac, tan ansiada por ella, no pudiera borrar la huella profunda que Ismael había dejado en el corazón de Abraham. Él era el primogénito, el primero en recibir el cariño y la atención de Abraham. El risa que antes unía a la familia ahora comenzaba a resonar de manera diferente, como un eco distante que no podía pasar desapercibido. La rivalidad entre los dos medios hermanos comenzaba a crecer, de manera silenciosa, como una llama encendida en lo profundo de un pozo oscuro. Sara, en su intimidad, comenzó a sentir un miedo creciente, una inquietud que no la dejaba descansar. Las largas noches se alargaban, y en ella se mantenía despierta, consciente de que el nacimiento de Isaac era solo el inicio de una nueva fase, y que la presencia de Ismael traería consigo desafíos inesperados. Agar, ahora una adolescente, observaba el crecimiento de su medio hermano Isaac con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Desde que el pequeño Isaac llegó al mundo, parecía que el sol solo brillaba para él. Abraham, que antes había dedicado toda su atención a Ismael, ahora se dividía entre el primogénito y el nuevo heredero. Ismael sentía profundamente esa transformación, como si una herida abierta no dejara de sangrar. Cada mirada de su padre a Isaac le recordaba lo que ya no era, el hijo único, el elegido. La angustia de Ismael se intensificaba a medida que pasaban los días. Aquel amor incondicional que antes había recibido de Abraham ahora parecía diluirse, y el joven no podía evitar sentirse desplazado, eclipsado por la presencia del nuevo hijo de la promesa. Fue entonces cuando, en un día de celebración en honor al destete de Isaac, Ismael no pudo más con lo que hervía en su interior. Mientras todos reían y festejaban, el joven, con una expresión que fusionaba desafío y desprecio, soltó una risa sarcástica. Fue un sonido breve, pero cargado de significados profundos, un gesto aparentemente simple pero que cortó el aire como una espada afilada. Esa risa, que debía ser ligera y sin malicia, resonó como una amarga ironía. Era como si, a través de ese gesto, Ismael quisiera hacer una declaración,
un recordatorio silencioso pero poderoso de que él, el hijo mayor, no iba a ser olvidado tan fácilmente. En su risa, se reflejaba la frustración de años de sacrificio, de sentir que su lugar en la familia ya no era el mismo. En ese instante, la tensión que se había acumulado durante tanto tiempo estalló, y la sombra de la rivalidad entre los dos hermanos quedó más evidente que nunca. Reivindicando su lugar, recordando a todos que él era el primero, el primogénito de Abraham, Ismael no podía ignorar su propia frustración. El joven sabía que su posición en la familia había cambiado, pero no estaba dispuesto a ser olvidado tan fácilmente. Sara, que observaba todo con atención, sintió una punzada de angustia en su pecho. Ese momento, tan breve y aparentemente insignificante, reavivó sus peores temores. Ella sabía que, aunque Isaac fuera el hijo de la promesa, Ismael llevaba dentro de sí una fuerza que no podía ser ignorada. La risa de Ismael, lejos de ser solo una broma de hermanos, era un presagio de algo mucho más profundo, una tensión que crecía silenciosamente, como una tormenta que se formaba lentamente en el horizonte. La paz que hasta entonces había existido en la tienda de Abraham estaba ahora amenazada, y Sara sentía en su corazón que algo debía hacerse antes de que la situación se desbordara por completo. La inseguridad y el temor la invadían mientras la tensión entre los hermanos se hacía más palpable. Esa convicción de que algo debía cambiar se intensificaba dentro de ella, como una sombra que no podía ser apartada. La atmósfera en la tienda de Abraham alcanzó un punto insostenible. Sara, tomada por una mezcla de miedo y determinación, finalmente se acercó a Abraham con una decisión difícil pero implacable. Este niño, Ismael, no heredará junto con mi hijo Isaac, declaró con voz firme, aunque su corazón estaba lleno de tumulto. Sabía que aquellas palabras, una vez pronunciadas, no podrían ser retiradas, pero también sabía que la paz y el futuro de Isaac estaban en juego, y que no podía dejar que nada amenazara su lugar como el hijo de la promesa. Abraham, al escuchar el pedido de Sara, sintió su corazón pesar como nunca antes. Ismael era su hijo, carne de su carne, y la idea de alejarlo le causaba un dolor profundo que jamás imaginó tener que experimentar. El padre veía a su hijo mayor, a quien amaba profundamente, como un reflejo de su propia vida y sacrificios. La decisión que Sara proponía no solo afectaba a Ismael, sino que también tocaba lo más profundo de Abraham, quien siempre había creído en la unidad de su familia. Sentía el peso de un futuro incierto ante sus ojos, y la perspectiva de tener que tomar una decisión tan dolorosa parecía casi imposible. No podía soportar más la insistencia de Sara, y la necesidad de proteger al heredero prometido por Dios eran fuerzas poderosas que no podía ignorar. Con lágrimas en los ojos y una tristeza profunda en el pecho, Abraham tomó la decisión que cambiaría para siempre la vida de su primogénito. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, como si incluso los cielos compartieran el dolor de ese momento. Con una mirada cargada de pesar, Abraham entregó a Agar e Ismael algunos panes y un odre de agua. Agar, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hijo y, sin pronunciar palabra, comenzó su partida. Abraham observó en silencio mientras ambos se alejaban, con sus pasos resonando como los latidos de un tambor triste en el desierto vacío. A cada paso que daban, el desierto se abría ante ellos, vasto e implacable, como un gran vacío dispuesto a engullir todas sus esperanzas. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Agar miró atrás solo una vez, y vio la figura de Abraham desvanecerse lentamente en el horizonte, como un sueño que se deshace con la luz del amanecer. El destino los llamaba hacia lo desconocido,
y con él, una travesía que pondría a prueba todos los límites de su fe y resiliencia. El sol abrasante del desierto no ofrecía descanso, y cada grano de arena se convertía en una amenaza ardiente bajo los pies de Agar e Ismael. El odre de agua que Abraham les había entregado pronto se vació, y la inmensidad del desierto comenzó a revelarse en su forma más cruel. La sed, implacable, hacía que los labios de ambos se agrietaran y la piel se endureciera bajo el calor infernal. La esperanza de encontrar alivio parecía desvanecerse con cada paso que daban, y la soledad del desierto los envolvía cada vez más. La tierra árida y calcinante parecía estar dispuesta a consumirlos, y el futuro de ambos se tornaba incierto, como una sombra que los acechaba en cada rincón del vasto desierto. A medida que avanzaban, las fuerzas de Agar e Ismael se desvanecían a cada paso. El desespero se volvía cada vez más palpable, como si el propio desierto los estuviera engullendo. Ismael, exhausto y deshidratado, tropezó y cayó al suelo, incapaz de seguir adelante. Agar, con el corazón hecho pedazos, colocó a su hijo bajo un arbusto para protegerlo del sol implacable que ardía en el horizonte. Mientras se alejaba unos pasos, no podía soportar la idea de ver a su hijo morir. Sentada a corta distancia, Agar comenzó a llorar, un llanto que parecía perderse en el viento seco que soplaba por el desierto. Su lamento era el de una madre impotente, atrapada entre el dolor y la desesperanza. Fue en ese momento, en medio de ese silencio abrumador, que Agar escuchó de nuevo aquella voz, la misma que había oído cerca del pozo de Sur. Pero esta vez, la voz no venía del cielo, sino que surgía de lo más profundo, llena de compasión y suavidad. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño desde el lugar en el que está. Agar levantó la mirada, y para su sorpresa, vio algo que antes no había notado, un pozo de agua brillante, como un milagro en medio del desierto. Con renovada esperanza, corrió hacia el pozo, llenó el odre con agua fresca y se apresuró a darle de beber a Ismael. La vida, que parecía haberse desvanecido con cada paso que daban, fue restaurada en ese instante. En ese momento, Agar comprendió que no estaban solos. Una promesa aún los guiaba, una promesa que convertiría a ese niño en el desierto en algo mucho más grande de lo que ella jamás había imaginado. El sol del desierto parecía menos cruel aquel día, como si incluso él reconociera la importancia de lo que acababa de ocurrir. Agar, aún con la imagen del pozo fresco en su mente, sintió que algo dentro de ella se renovaba. No solo habían encontrado agua, sino también una razón para seguir adelante, una fuerza renovada que les permitía continuar la jornada. Agar no sabía lo que el futuro les depararía, pero en ese instante, con el agua revitalizándolos, se aferró a la certeza de que una promesa divina los acompañaba, y esa promesa cambiaría sus vidas para siempre. Agar miraba a Ismael con una mezcla de alivio y reverencia. El niño, que minutos antes parecía estar al borde de la muerte, ahora estaba de pie, recuperando sus fuerzas con cada sorbo de agua que tomaba. El desierto, que antes había parecido un lugar de fin, ahora se transformaba en un terreno fértil para una nueva promesa. Dios había hablado nuevamente con Agar, y la promesa era clara: Ismael no sería solo un sobreviviente, sino el padre de una gran nación. Las palabras divinas resonaban en su mente, trayendo consigo una visión del futuro que ella jamás había imaginado. El vasto y despiadado desierto que los rodeaba no sería el límite para Ismael, al contrario, sería el escenario de una historia grandiosa, marcada por la valentía y la resiliencia. Agar comenzó a ver el futuro de su hijo de una manera completamente nueva, como algo grandioso y lleno de potencial. Era una imagen que contrastaba fuertemente con la simplicidad de su realidad actual, pero lo profundo de su corazón sabía que Ismael llevaba dentro una fuerza única, una promesa divina que lo distinguiría, incluso en las circunstancias más adversas. El viento cálido del desierto parecía susurrar historias de reyes y guerreros que algún día surgirían de su linaje, y Agar, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que provenía de la certeza de que Dios estaba con ellos. Con Ismael a su lado, Agar sabía que el futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Aunque no podía ver todo lo que estaba por venir, entendió que cada paso dado en ese desierto, cada desafío que superaran, los acercaría a un destino mucho mayor. Agar se levantó, sintiendo una renovada fuerza dentro de ella. Sabía que su viaje aún no había terminado, que el desierto seguía siendo un lugar de pruebas, pero también un lugar de promesas cumplidas. Con su hijo a su lado, y la fe que ahora ardía en su corazón más que nunca, estaba lista para continuar, segura de que lo mejor estaba por llegar. El camino ante ellos sería difícil, pero las palabras de Dios seguían iluminando su senda. Determinada a guiar a su hijo hacia ese destino que comenzaba a dibujarse frente a ellos, Agar veía el futuro con una mezcla de esperanza y determinación. Un destino que, aunque aún nebuloso, prometía ser grandioso, lleno de desafíos por superar. Ismael creció bajo el sol despiadado del desierto,
moldeado por las arenas abrasadoras y los vientos salvajes que soplaban sin cesar. Con el paso de los años, se convirtió en un joven fuerte y valiente, tan resiliente como las dunas que lo rodeaban. El desierto, que al principio había sido un lugar de exilio y abandono, se transformó en su hogar. Fue en esa vastedad árida donde aprendió a sobrevivir, a encontrar fuerza en la adversidad y a prosperar. Con el arco en mano, Ismael se convirtió en un arquero hábil, conocido por su precisión y destreza. No solo era un sobreviviente, sino un verdadero guerrero del desierto, cuya determinación inspiraba respeto y admiración. El niño que una vez fue dejado para morir, ahora caminaba con la cabeza erguida, consciente de que llevaba en su interior la promesa de una gran nación. Agar, siempre a su lado, observaba con orgullo cómo su hijo se transformaba en un líder nato, destinado a dejar su huella en el mundo. Cada vez que Ismael levantaba su arco, Agar veía no solo la habilidad y destreza de su hijo, sino la materialización de la promesa de Dios, la certeza de que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. El desierto, con toda su dureza, había forjado un hombre de carácter inquebrantable. Ismael, que había nacido en la desolación, ahora representaba la esperanza y la fortaleza de una descendencia que se expandiría como las arenas movedizas del desierto, infinitas e imponentes. Con cada día que pasaba, se hacía más claro que Ismael no solo había superado su destino, sino que lo había transformado, convirtiéndose en el líder que su madre siempre había sabido que sería. La historia de Ismael es una historia de resistencia y victoria, de un niño dejado en la intemperie que creció para ser un hombre capaz de enfrentar cualquier desafío. Es la historia de una promesa cumplida, que comenzó con la fe de una madre y culminó en la fortaleza de un hombre destinado a llevar una gran nación sobre sus hombros. Aunque el desierto era un lugar de pruebas, también fue el escenario de la mayor de las victorias, la del espíritu humano frente a la adversidad. Es una poderosa lección de que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza. Que el abandono puede transformarse en fuerza, y que el desierto más árido puede ser el terreno donde nacen las mayores realizaciones. La vida de Ismael nos enseña que, cuando Dios hace una promesa, Él la cumple, incluso cuando el camino hacia ella está lleno de dificultades y pruebas. Al reflexionar sobre la jornada de Ismael, somos invitados a mirar nuestras propias vidas. ¿Qué desafíos estamos enfrentando? ¿Qué desiertos necesitamos atravesar? Tal vez, al igual que Ismael, podamos encontrar fuerzas donde menos lo esperamos y descubrir que, al final, lo que parecía un lugar de abandono puede ser el comienzo de algo grandioso. Y así, como Ismael, tal vez descubramos que aquello que parecía un desierto intransitable, en realidad, se convierte en la base de nuestra mayor realización. Comparte con nosotros en los comentarios si alguna vez sentiste que no había salida, pero de alguna manera, Dios se hizo presente y te dio fuerzas para levantarte y seguir adelante. Si te ha gustado la historia de Ismael y quieres seguir descubriendo más historias de fe y superación, no dudes en darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Juntos, exploraremos más poderosas historias de la Biblia. Y no te vayas aún. He dejado 2 videos en los cards para que sigas disfrutando de más relatos bíblicos inspiradores. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair.